Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a Crafty Purple Art. Qué bueno que están aquí. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre esta belleza que son las orquídeas Phalaenopsis. La Phalaenopsis es una familia de orquídeas de las más populares y conocidas. Su comercialización se ha extendido a nivel mundial y es una de las orquídeas más fáciles de encontrar en cualquier vivero o tiendas de jardinería. Así que acomódate en tu asiento con tu tacita de café porque vamos a hablar de cómo cuidar y mantener de forma saludable esta belleza en nuestros hogares. Las orquídeas Phalaenopsis son originarias de Filipinas, zona tropical de Asia, Australia y también de algunas zonas de África. ¿Sabes qué? En el día de hoy te tengo muy buenas noticias. Si tú eres de los que no se le dan bien las plantas, de los que dicen, bueno, pero es que no puedo tener una plantita porque no tengo tiempo para cuidarla. Bueno, pues ¿sabes qué? Definitivamente las orquídeas Phalaenopsis son tu mejor opción. Esta orquídea no requiere de tantos cuidados. Claro, con unos pequeñitos tips, pero nada del otro mundo que ustedes no puedan hacer en sus casas. Te mostraré unos pequeños tips súper fáciles, de verdad que sí, para poder cuidar de esta belleza en tu casa y mantenerla súper sanita. Si eres nuevo en el mundo de las orquídeas, esta es una de las orquídeas que yo definitivamente te recomiendo. Pues nos vamos con sus cuidados. Lo primero definitivamente que necesitamos saber sobre la Phalaenopsis es que le encanta bastante una buena iluminación para mantenerse sana, para tener y lograr una buena floración. Necesita de una excelente iluminación, pero no le gusta el sol directo, ¿ok? Así que lo que yo te recomiendo es tenerla cerca de una ventana donde le entre bastante luz indirecta, ¿ok? Por ejemplo, en este caso yo tengo esta próximo a esta ventana con cortinas claras, transparentes casi, y recibe muy buena iluminación. Debe regarse evitando la sequedad total. A estas orquídeas les gusta gozar de una buena humedad, pero detestan los encharcamientos. Así que ojo con esto, mucho cuidado. Es muy importante que tu orquídea tenga un buen drenaje, ¿ok? Verificar que tu orquídea tenga sus raíces ya un poco más secas al momento de mojarlas, para que así se eviten los encharcamientos en ella, porque si no se pudrirían sus raíces. La temperatura ideal para las Phalaenopsis es de unos 23 a 24 grados Celsius. Definitivamente les encanta esta temperatura. No soportan las temperaturas muy bajas, no son buenas para ella. Y hablando sobre sustrato, a estas orquídeas le gustan bastante a cortezas de árboles. Lo más recomendable para tener esta orquídea es en un macetero transparente. ¿Por qué? Porque los maceteros transparentes le van a permitir a sus raíces recibir más luz. Al ella recibir más luz y oxígeno, obviamente, en sus raíces, pues se van a sentir más cómodas, van a estar más sanas, ¿ok? Aunque la pongas en algún bol decorativo, debes dejarla en este macetero transparente y así ver cómo está ella en cuanto a su salud. ¿Ok? Esta orquídea es conocida comúnmente como orquídea mariposa por el parecido que tienen sus flores a una mariposa, pero su nombre científico es orquídea Phalaenopsis. Estas bellezas de orquídeas la podemos encontrar en muchísimas tonalidades, definitivamente. Hay mucha variedad de estas bellezas. Pues además te cuento que las orquídeas Phalaenopsis son una excelente opción para el momento de tomar un detalle para regalar. Si alguien especial quieres darle un detalle y de verdad no encuentras, piensas, bueno, no sé qué regalarle a esa persona, bueno, pues la mejor opción es una Phalaenopsis. Estas orquídeas son geniales, con unos colores preciosos. Muchas personas me han preguntado, pero si la vara floral se está secando, ¿es recomendable cortarla o no?
En mi caso, definitivamente a mí no me gusta cortarle la vara floral, porque aunque la vara floral tal vez no se vea tan verde, al próximo año, cuando entre de nuevo la primavera, si tú mantienes tu orquídea saludable, esa orquídea volverá a florecerte definitivamente. Florecen con un ramo floral bastante largo, por eso es muy bueno ayudarlas con una varita que les sirva de apoyo, ¿ok? Ya que su floración son bastante largas, alargadas, como ustedes pueden ver. Esta phalaenopsis tiene un mes aproximadamente florecida, como ustedes pueden ver, de verdad que está preciosa. Si tú eres de las personas que piensan que porque ya tu orquídea ya no está en floración, ya como que no la quieres tener, cuando su orquídea termine su floración, yo les recomiendo no cortarle la vara floral. ¿Por qué? Porque estas orquídeas pueden volver a florecerte en la misma vara floral, o esta vara floral incluso puede sacar como se llama comúnmente, un pequeño kiki, que son los hijitos de las orquídeas. Estas orquídeas también se propagan de esa forma. Para adquirir un kiki de tu vara floral, es recomendable cortar la vara floral por encima del primer nudo, ¿ok? De la orquídea, y así puedes reproducirte un kiki en esa vara floral. Recuerda, un dato importante es reconocer cuál es el tipo de orquídea que vas a adquirir siempre primero, para así saber cuáles son los cuidados que debes darle a esta. Cada familia es diferente una de la otra y por ende sus cuidados pues tienden a variar, así como también varían obviamente el tipo de sustrato que debe tener cada familia de orquídea. Como por ejemplo, tú pudiste ver en uno de mis videos anteriores que yo te hablé sobre los cuidados y la forma de plantar los oncidiums. Bueno, pues es un poco diferente a este tipo de orquídea. Como pudiste notar, las orquídeas oncidium tienen pseudobulbos. Hay varias familias de orquídeas que contienen pseudobulbos. Te invito a suscribirte si es que aún no lo has hecho, ¿ok? Por favor, comparte esta información con tus amistades que pienses que puede serle útil a ellos. No olvides darme tu dedito arriba. Les envío muchísimos besos y abrazos. Los veo en una próxima entrega para que sigamos aprendiendo de esta y de otras bellezas aquí en tu canal. Así que besos.